vamos con eso. A ver, hoy nos toca ver Schmidt y nos toca presentar las consignas del trabajo regulador integral. Esto se presenta por escrito el 4 del 6, ¿no? El 4 del 6, lo que les da básicamente 3 semanas, ¿no? Para armarlo. Yo mayormente doy un mes completo, pero como este cuatrimestre, como bien decía recién Analía, es más corto, nada. Nos da vergüenza escucharnos, dice, pero no, porque no les tendría que dar vergüenza si dicen cosas muy interesantes. Y dentro de todo se han defendido bastante bien en los contraargumentos, así que digno de registrarlo, me parece. Bueno, entonces el 4 del 6 se ofrece, se tiene que entregar el trabajo regulador con una exposición. Y el 4 mismo el 6, para aquellos interesados y que están en condiciones de promocionar, se da la consigna y tienen 2 semanas. Mayormente a mí me gusta dar un mes para el trabajo regular y 3 semanas para el trabajo promocional. Pero bueno, no se puede. Es toda una semana menos. Es lo que hay, lamentablemente. Así que no hay problema con que el día de entrega del trabajo regular, qué sé yo, se demoren unas horas, no lleguen, quizás llegan con la exposición oral y no con el trabajo todo escrito, entonces bueno, no hay problema, me lo entregan el sábado o el domingo, porque es viernes, sábado o el domingo, le damos un plus, ¿no? Porque bueno, es así, no tenemos tanto tiempo, lamentablemente. La consigna es sencilla, ¿bien? Hay que escribir un ensayo. Un ensayo es básicamente a través de cierta tesis, cierta idea, cierta X cosa, le haces un análisis. Acá claramente es un análisis ético-cívico en base a un poco lo que hemos estado viendo. Pero pido una serie de cosas yo. Por un lado, buscar un conflicto, bien, que represente lo que quieran estudiar. Fíjense que nosotros a lo largo de todos los trabajos tenemos como varios tópicos o varios temas. Bueno, eligen tema o autor o problemática que les parezca, pero busquen un conflicto contemporáneo que lo represente. Entonces, si tomamos, por ejemplo, el caso de los derechos animales, bueno, busquen algún ejemplo contemporáneo que pueda representar el análisis que ustedes estén realizando. Esa es la idea, buscar ejemplos concretos y reales. Y en base a ese conflicto o ese problema que elijan, bueno, tienen de alguna manera los puntos 2 y 3 es decir por qué ese conflicto es importante. No, porque vos podés agarrar cualquier problema porque ¿puedo tomar la eutanasia, el aborto? Sí, sí, totalmente. Vos tomás el tema que vos consideres que tiene que ser contemporáneo y vos tenés que justificar por qué ese problema es importante, ¿no? El punto 2 y 3 es básicamente eso, destacar su relevancia y formas de interpretarlo, ¿no? En base a eso, vos ya decís, bueno, este tema, el aborto, por ejemplo, como dice Gisela, el autor A lo defiende, el autor B no lo defiende. Frente a eso, o tenemos una perspectiva que lo defiende, una perspectiva que no defiende, una perspectiva que lo contempla, una perspectiva que no contempla, lo que sea. No es necesario hacer contraposición, puede decir, hay varias formas de leerlo, varios códigos. Lo importante es que vos tomes posición y digas, la mejor forma de interpretar este conflicto contemporáneo es de esta manera. Eso es lo que quiero en un ensayo, que ustedes tomen una posición. Una posición y que argumenten y justifiquen por qué esa posición es la más adecuada para interpretar el conflicto que han elegido. Y finalmente, claro, ofrecer una solución al problema que se encuentran, ¿no? Una solución en base también a todo lo que han leído. Ustedes pueden estar de acuerdo con autores, no estar de acuerdo, construir. Acá es donde tienen mayor libertad de movimiento, pero por lo tanto tienen mayor responsabilidad en lo que dicen.
Porque una cosa es que en este texto argumentativo ustedes estén en extrema sintonía, en otra cosa es poder decir por qué este argumento es el más pertinente para estudiar este caso. Miedo, dice, no hay que tener miedo. Y bueno, obviamente, por finalmente una valorización personal, ¿no? Sobre la cómo se termina revalorizando o revisitando, comprendiendo el conflicto luego de todo este movimiento, por qué creen ustedes que tiene un valor ético o cívico, y bueno, una exposición oral, como siempre. Eh, ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O se entiende más o menos cómo es? Miedo a la libertad. De este tema que elijas, solo tomo un autor que hemos visto a lo largo de las unidades. No. Acá podés elegir, si querés elegirte 7 autores, elegí 7 autores. Lo interesante es que vos tomes y digas la mejor forma de interpretar este texto es de esta manera o de esta forma. La mejor forma de interpretar este conflicto, perdón, no este texto. ¿No? Es eso. No, acá lo interesante es analizar un problema ético-cívico desde perspectivas, autores, etcétera, y que vos justifiques por qué este problema es relevante, por qué importa más la eutanasia que el aborto, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es más relevante? ¿O qué te lleva a vos que sea en este momento o con esta problemática darle prioridad a este elemento sobre otro? Claramente, el mismo hecho de construir un texto sobre un problema ético-cívico supone que ustedes ponen en juego sus propios criterios éticos-cívicos. O sea, por algo me parece más pertinente hacer esto que esto otro, ¿no? O por lo menos jugamos a eso, ¿bien? Un ejercicio de argumentación. Cuando te dicen cuáles son los problemas a solucionar, y bueno, empezamos por A o por B. Lamentablemente no podemos empezar por todos. O empezamos por A, B, C y D, pero no por E, F, G, H. O pueden decir, Eh, sí. yo tengo una duda en relación a cómo elegir o cómo recortar el conflicto, desde dónde lo citamos. Puede ser de una fuente periodística, puede ser de una fuente, no sé, de algún otro autor que está analizándolo, pero nosotros vemos que queremos refutar la forma en la que lo está analizando, no sé. ¿Puede Sí, ser algo así? sí, puede ser los dos casos que vos has dicho. Puedes agarrar un colectivo de noticias o de eventos, de estadísticas. Lo interesante es que, o sea, la cosa es que tiene que quedar claro cuál es el problema, ¿no? Entonces, eso es importante. Y bueno, y cómo lo vas a analizar y todo lo demás. Ah, bueno. Pero, Porque había estado mirando algunas cuestiones y ya le voy a consultar entonces cómo hago el recorte o cómo lo cito, cómo lo dale, expongo. así, en eso no hay ningún problema. Ustedes me mandan todos sus borradores, sus preguntas, bienvenidas sean. Yo trato siempre de responder lo más pronto que puedo. Creo que he respondido a todos los que me han escrito. Eh, y bueno, la forma de ensayo es el ensayo que le estoy pidiendo cumplir las normas APA y son 10 páginas, si no mal recuerdo. Esto es más extenso que de lo que están hechos, lo que han hecho. Sí, ahí tienen como 3.000 palabras, son unas 10 11 páginas. Tipo de letra, etcétera, cómo citar, bueno, nada nuevo esto, ya lo han estado viviendo el formato. Em, Así que se entiende más o menos cómo es. Yo creería que sí. Creo que lo que más se me dificulta el tema de cómo citar o cómo recortar el conflicto o desde qué lugar lo voy a plantear. Pero bueno, ya lo voy a ir armando y ahí voy a ir saldando esas dudas. Bien. Nati lo entendió. Gisela, Mariano, Mario. Bueno, Mario no responde porque está un poquito mal. El, Mariano, Gisela, yo también tendría que negar qué caso contemporáneo. Sí, sí, ahora tienen que elegir. Pero creo que o sea, si están faltos de inventiva, pueden tomar muchos los casos que hemos hablado. Yo he tratado de poder señalar casos lo más contemporáneos posibles, ¿no? Y en la medida que vemos los textos más actuales, estoy cansado, pero no me muevo. No, hacer reposo, Mario, no hay ningún problema, nadie te va a pedir que... Hoy nadie te va a pedir nada.
Muy bien. Entonces, ¿están viendo el PowerPoint, el PDF? Carl Schmitt, la ciudadanía como división de amigos y enemigos. Sí, 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 se profe. ve. Bueno, al final de la clase retomamos un poco los temas que había presentado el Nati y ahí como teniendo todos una imagen más o menos acorde, vamos a poder de última entre todos debatir y charlar sobre el tema. Quiero entender la consigna, se me ocurren cosillas, buenísimo Mariano. Gisela dice, por ejemplo, el tema de los derechos lo podría tomar porque me gustaría seguir analizándolo desde la perspectiva general. Sí, totalmente. Estaremos charlando. Me encanta. Vengan todas las ideas. Aunque les parezca locas, las pongámoslas sobre la mesa. Imaginemos en grande y escribamos preciso, ¿no? Entonces, ese es mi tatuaje que tengo ahí en el hombro. Imaginar grande, escribir preciso. Así que vamos a trabajar sobre eso. Pero ahora vamos con Carl Schmitt. Bueno, Carl Schmitt nació en el 88 en Plettenberg y muere en el 85 en Plettenberg. No se movió mucho, no, mentira, se movió mucho, pero murió donde nació. Sabemos que se licenció en Derecho en Estrasburgo, también se doctoró en Estrasburgo y trabajó en un montonazo de universidades, todas en Alemania. Greifswald, Bonn, Múnich, Colonia y Berlín. Él estaba, digámoslo, sin tantas vueltas, en una posición que siempre defendió los movimientos de derecha, ¿no? Y con todo eso lo que implicaba defender un movimiento de derecha durante el periodo Segunda Guerra Mundial y posguerra. Lo que sí se puede decir es que si bien cuando termina la guerra, y él no se arrepiente, en ningún momento presenta arrepentimiento de nada, él no fue ningún gestor o administrador de campos de concentración ni nada, fue siempre un catedrático, alguien que trabajaba en las instituciones, pero nada, sus discursos tienen ciertos elementos claramente supremacistas. Sería iluso no verlo. Y acá esto es distinto, porque recuerdan cuando veíamos a Bauer, que Bauer yo les decía que tenía una relectura y una recuperación, donde se ha notado de que su crítica era más hacia las formas religiosas de Estado que hacia una religión en particular, con el tema de la cuestión judía. Acá Schmitt es mucho más tajante, mucho más duro. Pero lo que sucede es que su teoría sobre lo político, lo cívico, influye mucho en el pensamiento posterior, porque toma elementos que son claramente intuitivos en nuestra manera de relacionarnos socialmente y construye ciertas formas de entender las relaciones sociales que no se pueden despreciar, que no las podemos desconocer. No les voy a decir la tontería, bueno, no, ya estoy de alguna manera ninguneando. No voy a defender la tesis de separen el autor de la obra, ¿no? Como mucha gente hace con Heidegger. Una cosa es lo que escribió Heidegger y otra cosa es su afiliación política. Yo no me parece, a mí hay que entender el sujeto, el cuerpo del cual vino, la biografía del cual vino, es lo que es y punto. Entre todas esas cosas que son negativas, tiene sus claros oscuros. Entonces, bueno, reconocer eso, ¿no? Como con Heidegger, me parece que Heidegger es un claro ejemplo. Seríamos también ilusos, me parece a mí, y esta es mi opinión personal, desconocer su afiliación al partido nazi y que nunca desdijo nada de sus actos. Acá pasa lo mismo, con Schmitt sería iluso creer que, bueno, lo que pasa es que era un ignorante del Estado, fue cómplice a fuerza para mantener su trabajo y poder llegar a fin de mes en un lugar donde tenía miedo. No, nada de eso sucedió. Nada de eso sucedió, al punto de que nunca se arrepintió. Como no se arrepintió, le prohibieron enseñar en las universidades, se le negó la membresía al Sindicato Alemán de Profesores de Derecho, pero por sus aportes intelectuales obtuvo como una pensión vitalicia. Fue excluido de los círculos, pero a la vez se le concedió como una jubilación, por así decirlo. Y la última participación pública que tuvo, que fácilmente fue 23 años
antes de morir, o sea, la última vez que apareció en una universidad o da un discurso fue cuando fue invitado a dar un ciclo de conferencias en España, en el Instituto de Estudios Políticos. En España, no sé si lo sabían, pero hay una importante tradición de lectura de los textos de Schmitt. Hay una escuela, digamos, schmittiana, si quieren, sobre lo político. Pero no es casualidad que el momento en que Carl Schmitt es invitado a dar conferencias es cuando está el franquismo en su máximo poder. Cuando tenemos el franquismo duro. Entonces, tiene sentido que Schmitt sea invitado a dar esas conferencias. Pero están ahí y son muy interesantes. Qué coincidencia. Sí. Pero son interesantes también por lo que dicen y presentan un Schmitt, no voy a decir un Schmitt matizado, pero un Schmitt que ve mucho más de cerca la sociedad que es más cercana a nosotros, ¿no? En ese ciclo de conferencias ve la sociedad cómo se iba a ir conformando y siendo natural para nosotros, que en ese momento como que se estaba gestando o construyendo, y que tiene como una de las clásicas características es el neoliberalismo. Entonces, nada, para tenerlo en cuenta, saberlo, y es un autor que forzosamente hay que leer. No se puede escapar de su perspectiva, sería iluso de nuestra parte hacerlo, pero entender el contexto donde está diciendo las cosas, entenderlo. Entonces, hablemos un poco de su marco teórico, ¿no? El marco teórico, la forma de que él ve las cosas, se llama realismo político. Básicamente, dice Schmitt que todo estudio del Estado del ciudadano tiene que recordar siempre qué es el humano, o sea, de qué está constituido el humano. Y acá viene su famosa tesis del realismo antropológico. El humano es un, voy a escribirlo acá, un homo homini homo. Es decir, el hombre es para el hombre un hombre. El realismo antropológico de Schmitt habla de una literalidad muy fuerte o de una circularidad muy fuerte, de un principio de identidad muy fuerte. Con que el hombre sea un hombre para el hombre, basta para que exista la enemistad. No es necesario apelar a la tesis de Hobbes de que el hombre es un lobo para el hombre. Yo no necesito el lobo para crear la enemistad. Con que el humano sea humano es más que suficiente. Esta enemistad que existe como posibilidad en las relaciones de lo humano, no es algo natural, no es algo necesario, no es que hay una naturaleza, sino simplemente que el humano tiene que comportarse de cierta manera por su racionalidad y se va a generar una enemistad. Es decir, la enemistad es posible porque el humano es un ser racional, porque el humano tiene siempre una comprensión limitada del otro, tiene una comprensión limitada de sí mismo. Entonces, como comprende limitadamente al otro y como se comprende limitadamente a sí mismo, empieza a proyectar intereses, a suponer intereses o actos en el otro. Este me va a hacer tal cosa, este va a hacer tal otra, y yo tengo que hacer esto, y yo debería hacer esto. Yo no puedo hacer esto otro, pero debo hacer esto. En esta cuestión de racionalidad, de poder siempre proyectar y prevenir el eventos futuros, y el hecho de que siempre comprendemos limitadamente lo que nos rodea, es elemento suficiente para que crea o suceda el enemigo, aparezca la enemistad. No es que naturalmente somos enemigos, el A contra el B contra el C, los blancos contra los negros, los hombres contra las mujeres, los heterosexuales contra los homosexuales. No es eso, no es nada natural ni necesario, es totalmente circunstancial. Simplemente vos pon dos humanos y que empiecen a pensar racionalmente sobre el otro y proyectar intenciones, es más que suficiente. La enemistad no es algo natural. Pero dice algo más sobre la enemistad. La enemistad no es algo protagonizado por individuos, sino por grupos. Entonces esto se expande. Esta racionalidad y comprensión limitada del otro y de sí mismo es algo grupal. Comprendemos limitadamente al otro en tanto grupo.
comprendemos limitadamente a nosotros en tanto grupo, y los grupos proyectan intereses y actos en los otros grupos, y por lo tanto hay que prepararse, protegerse. Este realismo antropológico da lugar a un realismo político, es decir, sobre este realismo antropológico surge el realismo político de Schmitt. Porque para Schmitt, la política está basada en intereses prácticos, en intereses inmediatos, en intereses concretos de los grupos humanos. El grupo tiene un interés, sobrevivir, por ejemplo. No es un interés ético, por lo tanto, no es un interés cultural, es un interés de lo que necesito ahora con urgencia, con demanda. Y ante esos intereses, esas cosas inmediatas, esas cosas concretas, y más la proyección sobre el otro, claramente se va a gestar la situación de hostilidad o de enemistad. La política va a ser esta base política, mejor dicho, esta base política va a ser utilizada para crear el orden de las leyes, el orden jurídico, dice Schmitt, el orden jurídico donde se dice ¿cuál es el fin al que apuntan las normas? El fin al que apuntan las normas es que los grupos puedan cumplir sus intereses prácticos, inmediatos y concretos. ¿Para qué existen las leyes? Para que nosotros podamos satisfacer nuestros deseos y necesidades como grupo. Pero por lo tanto, si un grupo tiene un conjunto de necesidades y otro grupo tiene otro conjunto de necesidades, las leyes van a servir para satisfacer mis necesidades y para limitar la satisfacción de las necesidades del otro. Porque si se contradicen, se genera un problema. Por lo tanto, va a decir Carl Schmitt que el verdadero estado natural del humano es el estado político. Fíjense que se rompe con Schmitt el mito de un estado natural, creación de un pacto y un estado artificial. El estado artificial y el estado natural están confundidos, porque el modo genuino de actuar, el modo original de actuar del humano es lo político. No lo político en tanto una lucha, no es una lucha, sino en el comportamiento que nosotros determinamos por ser conscientes de que hay una posibilidad real de que el otro me ataque. Fíjense, lo político o el estado político del hombre tiene que ver con una conciencia, no de que voy a luchar, sino que existe esa posibilidad real. El conflicto, por lo tanto, es un dato histórico y social. No puede abolirse bajo ningún pacto social. No existe una manera de generar un convenio que anule la posibilidad. La posibilidad real siempre va a existir. Siempre voy a ver un grupo como alguien capaz de hacerme un daño. Y en esta posibilidad, por más que no se realice, aparece la imagen del enemigo. Entonces, toda la política en esta contraposición de intereses, deseos y de construir normas para satisfacer mis deseos y impedir que los otros satisfagan los deseos que contradicen los míos propios, toda esta cuestión política determina, o está determinada, mejor dicho, toda esta política está determinada por la posibilidad real del enemigo. La posibilidad real del enemigo nos lleva a crear o establecer un orden jurídico. Y por eso creamos el Estado. Creamos el Estado como una comunidad plural, suprema e intensa, que nos liga de forma esencial a todos nosotros, organizándonos en un territorio determinado. Nos organiza un territorio determinado, mostrando que entre nosotros hay una conexión intensa y suprema, que es que todos compartimos la existencia de un grupo u otro que tiene o representa la posibilidad real de aniquilarlos. De ahí que diga Schmitt que la fuerza de unión se mide según el grado de intensidad de rechazo al enemigo. Más unidos nos sentimos mientras más fuerte rechazamos al otro, al enemigo. ¿Estamos hasta aquí? Ese sería como el marco teórico grande. Y ahora pasaríamos a analizar el texto. Dice Analía, el hombre hostil, Nati, propio de las relaciones humanas. Dice, entonces la figura del enemigo obliga a crear un orden jurídico. La respuesta ante la posibilidad real es justamente crear el Estado. Sí,
En ese término, sí. ¿Estamos en sintonía? Buenísimo. Entonces, ahora hablemos sobre el texto, el sentido de lo político. Hay una ecuación, dice Schmidt. El Estado es igual a lo político. Dice Nati, yo había entendido que siempre hay una posibilidad de lucha. Bueno, claramente, la posibilidad real de que el otro me aniquile lleva a la respuesta a la posibilidad de la lucha. Pero esa lucha no es bélica ni militarizada. Bueno, el concepto de lucha acá tiene un concepto ontológico existencial. Tiene el concepto de que el otro puede anular mi existencia. Por eso es un enemigo. Por eso es peligroso ante mí. Bien. No importa si para anular tiene que irse a las armas. Quizás anula cooptando los recursos, ¿no? Teniendo todo el agua. Quizás no necesita atacarme. Simplemente necesita que yo no pueda producir mi sustento. ¿Se entiende ahí? Pero tiene que ver con un elemento de existencia, ¿no? Por eso se parte del realismo antropológico. Sí, yo había entendido que esa militarización o el uso de ese instrumental bélico es propio de la guerra, que lo distingue de la lucha. Eh, bueno, un poco él dice que el hombre es un luchador frente a la vida, que la relación del hombre contra la vida es de lucha. O sea, no se entiende la lucha en este sentido bélico o militarizado, sino una lucha más bien espontánea, de ¿Espontánea este tipo dijiste? de relación. ¿La palabra que usaste, Una lucha, ¿cómo? la palabra que usaste fue espontánea? Sí, ¿En qué sentido? No entiendo ese uso de la palabra. que por el vínculo que establece con nosotros hombres. Bueno, igual, no importa. Va. No sé si te entiendo ahí, Natalia. Y creo que puedo más o menos decir lo que yo entiendo y a la vez responder lo que pregunta Analia. Analia dice, había entendido que ante la presencia del enemigo hay una entidad positiva en los que se asocian. Claramente, los que se asocian en relación de cómo ven al otro como una posibilidad real de aniquilación o de daño o que tiene toda la fuerza material para generar el, ¿cómo se dice? Un ataque a nosotros o un combate o la lucha, como dice Natalia. El tema de lo espontáneo, quizás me estoy sobreagarrando de eso, pero el tema está en que es un efecto de cómo nos comportamos nosotros y de nuestras limitaciones. O sea, la cuestión de agruparnos o rechazar un grupo por ser distinto tiene que ver como cómo entendemos y proyectamos las cosas. Nos agrupamos entre nosotros porque comprendemos que tenemos los mismos intereses, necesidades y formas de actuar y nos y rechazamos al otro grupo, nos alejamos de otro grupo porque entendemos que su forma de actuar atenta contra nosotros, ¿no? Y encima tiene en sí toda la posibilidad real de ser una amenaza. Frente a eso, esta unión, que es política, se presenta de una única manera, el Estado, ¿no? Y ahí creo que respondo el Estado, comunidad política, decís vos, Analía. Creo que más o menos eso responde a las dos cosas. No sé si, Natalia, pensabas en ese código, en ese sentido, que a mí me desconcertó la palabra espontáneo. Quizá no entiendo la idea de la espontaneidad. Como algo. Yo espontáneo siento como que no tiene una causa. Pero acá hay un elemento histórico funcionando. ¿Hola? ¿Me escuchan? Ah, bien. Es que sí. Hubo silencio. Sí, sí. Buenísimo. No sé, Natalia, si querías agregar algo más sobre el tema. Sí, profe, se escucha. Buenísimo. Eh, o sigo avanzando o como te parezca mejor.
Estamos atentos. Sí. Siga, profe. Ok. Bueno, entonces hay una ecuación Estado igual a lo político. Claro, esta cuestión de Estado igual a lo político es anular toda la variante social. No hay un modo de estar de la población fuera de lo político. No es que tenemos sociedad por un lado y ciudadanía por el otro. No, todo lo que está dentro del Estado ya opera como ciudadanía. Si no está dentro del Estado, está totalmente afuera. ¿Por qué? Porque la sociedad se identifica plenamente con el Estado. La sociedad es una unidad sin fisuras. La sociedad es algo autosuficiente. La sociedad es la que tiene la capacidad para constituirse como una fuerza de un grupo frente a otro grupo. El Estado lo que hace es organizar toda esta fuerza para poder determinar quiénes son los amigos, quiénes son los enemigos. Los enemigos funcionan a dos niveles, a nivel interno, como puede ser nacional, o a nivel externo, como puede ser internacional. Y tiene por lo tanto también la capacidad de emprender una lucha contra los enemigos si es necesario, es decir, responder a la posibilidad real. El Estado determina quiénes son los amigos y quiénes son los enemigos. Como, por lo tanto, la sociedad real no opera como unidad política, ¿por qué no opera como unidad política? Porque responde a toda una fuerza, a una condición de gente que está en desacuerdo con sí. Básicamente lo que está diciendo Schmitt, que la sociedad en sí misma, sin un elemento estatal, no logra mantener la unidad porque se empieza a resquebrajar en subgrupos, en pequeños subgrupos. ¿Por qué? Porque el momento que cada uno egoístamente empieza a determinar lo que quiere por sobre las necesidades de los demás, impide la experiencia intensa de la unidad. De ahí que Schmitt diga que la democracia como tal sea inútil para generar una coherencia social. Porque la democracia permite, sí, que participemos civilmente, pero no permite que nos constituyamos como una nación. La participación cívica democrática no nos da el parámetro de la unión, no logra resolver las diferencias particulares. Lo único que logra es que participemos, pero no participemos como un todo, sino que participemos como un individuo. La falta de unidad del gobierno democrático yace en que el pueblo no decide quién tiene el poder, sino que el pueblo asume que tiene el poder. El poder está distribuido, el poder no está concentrado y por lo tanto no hay un núcleo de poder que genere unidad. La unidad política solo se consigue con una verdadera igualdad cívica. La democracia no te da igualdad verdadera, te da una igualdad de que todos tienen poder. Decir que todos tienen poder es lo mismo de decir que el hombre es un hombre para el hombre. Entonces es necesario, por lo tanto, crear una sustancia al ciudadano darle un elemento fundante, crearle un fundamento, un sustante. Y la única manera de darle sustancia al ciudadano es mediante el sentido de pertenencia a una nación. El ciudadano tiene que sentir que pertenece a la nación. Dice Carl Schmitt: por el contrario, la ecuación estatal igual político se vuelve incorrecta e induce error en la precisa medida en la que Estado y sociedad se interpretan recíprocamente. Entonces los ámbitos antes neutrales, religión, cultura, educación, economía, dejan de ser naturales en el sentido de no estatales sino políticos. Como concepto opuesto a estas neutralizaciones y despolitizaciones de importantes dominios de la realidad, surge el Estado basado en la identidad de Estado y sociedad, que no se desinteresa de ningún dominio de lo real y está dispuesto en potenciar a abarcarlos todos. De acuerdo con esto, en esta modalidad de Estado, todo es al menos potencialmente político. Y la referencia al Estado ya no está en condiciones de fundamentar ninguna caracterización específica y distintiva de lo político. Básicamente lo que está diciendo, la manera de querer separar Estado de la religión, de la cultura, de la educación, de la economía, etcétera, genera elementos de despolitización. Se generan múltiples centros de poder o múltiples núcleos de poder que lo único que hacen es fragmentar a lo político y a la creación de unidad o de experiencia verdadera de igualdad cívica. Por lo tanto, que claramente generar una identidad que obtenga o que contenga a todo lo que esté propio de lo real, de donde está la existencia de los individuos.
Entonces la pregunta, estamos hasta aquí, ¿no? ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces la pregunta que hay que hacer es, ¿cómo se crea una igualdad nacional? Bueno, la creación de una igualdad nacional no supone que constituyamos una emoción, ¿no? Porque una emoción de que seamos felices o tristes, lo que sea. Porque lo político no refiere a un estado de persona o un estado privado. Lo político lo que hace es crear igualdad mediante una imagen específica. La igualdad nacional se crea mediante crear una imagen. ¿Y qué es esa imagen? Es la imagen del enemigo. Es necesario un gobierno ante la posibilidad real de la amenaza. El gobierno es la prueba de que los grupos humanos son peligrosos. Entonces, como la política es cosa pública, el enemigo es también algo público. El enemigo no es ese competidor económico. El enemigo no es alguien moralmente malo. El enemigo es simplemente aquello que el gobierno, lo político, lo social, toda esta importante unidad presentan en una imagen de lo intensamente extraño, de lo intensamente diferente. Es aquel grupo que no se parece a mi grupo. Aquel grupo que no se parece a mi grupo. Aquel grupo que no se parece a mi grupo. Es un grupo de amigos lo suficientemente fuerte como para hacer frente a otro grupo de amigos lo suficientemente fuerte. Entonces aparece la lógica amigos versus enemigos. Amigos versus enemigos. Si un grupo de hombres, de humanos, carece de la fuerza para confrontarse, carece de la fuerza para oponerse a otra fuerza real, no pueden experimentar lo político. Si vos no tenés la fuerza unidad, no experimentás la dimensión política. La política es el universo de la lucha, pues supone siempre el elemento volitivo que empuja al grupo a pasar a la acción. No existe lo político sin enemigos, ni existen enemigos sin la posibilidad real de una lucha, sin la posibilidad real de una lucha. Por eso el enemigo político es el otro. ¿Quién es el enemigo? Aquel que entra en lo otro. Porque la objetividad de la política, porque la autonomía de la política yacen en la posibilidad de establecer el binomio amigo-enemigo de forma clara. ¿Quién es con quién nos tenemos que cuidar? ¿A quiénes tenemos que rechazar? ¿Ante quiénes tenemos que separarnos con los otros? Esos otros tienen la verdadera fuerza para amenazar. Fíjense que este discurso es un discurso tradicional en muchos movimientos actuales. Tradicional no, un movimiento común, un discurso común en muchos movimientos actuales, donde se culpan a otros, a figuras, a imágenes de otros, como pueden ser los mexicanos, como pueden ser los inmigrantes, como pueden ser los de Bolivia, como pueden ser, no sé, otros. Esos otros abstractos que se reconocen solamente en la distancia conmigo. Por lo tanto, los conceptos de amigo y enemigo tienen que ser tomados en un sentido muy concreto, en un sentido extremadamente existencial. El concepto de amigo y enemigo no es una metáfora, no es un símbolo, ¿ok? No es algo intelectual. El enemigo es cualquier adversario o cualquier competidor. Recuerden que el adversario no es aquel que detestamos, que nos cae antipáticos. No es una cuestión personal o privada. El enemigo es ese conjunto de humanos que representan la posibilidad real de mostrar una oposición combativa en cualquier término. Por eso es algo público, porque hace referencia a todos nosotros como ciudadanos. Esos son una posibilidad real de combate contra nosotros en términos de pueblo entero, contra aquellos que efectivamente pueden combatir. Entonces, el sentido de lo político
Es esta distinción amigo-enemigo, porque marca el máximo grado de intensidad, el máximo grado de unión o de asociación, de separación o disociación. Dice Carl Schmitt: todo antagonismo u oposición religiosa, moral, económica o étnica o de cualquier clase se transforma en oposición política en cuanto gana la fuerza suficiente como para agrupar de un modo efectivo a los hombres en amigos y enemigos. Lo político no estriba en la lucha. Esta posee sus propias leyes, sus propias técnicas psicológicas y militares. Lo político está, como decíamos, en una conducta determinada. Lo político está en una conducta determinada por una posibilidad real, en la clara comprensión de la propia situación y de su manera de estar determinado por ello, así como el cometido de distinguir correctamente entre amigos y enemigos. Entre amigos y enemigos. Fíjense, lo político está en esa conducta que termina constituyendo una posibilidad real. Cómo nosotros nos comportamos ante la real posibilidad de que alguien entre en combate conmigo con el fin de aniquilarme. Y ese alguien, ese es el otro. ¿Bien? No es un otro con cara, no es un otro con rostro en el sentido de que tiene un nombre y apellido, pero sí es un otro real, no es una metáfora. Ese otro va a ser alguien que amenaza mi forma de vida, mi forma de entender las cosas. ¿Se comprende? ¿Estamos hasta aquí? ¿Se está entendiendo? Buenísimo. Yo creo que Carl Schmitt tiene, como es tan intuitiva su idea, es fácil de entenderla. Y al mismo tiempo, como es intuitiva y fácil de entenderla, genera dificultades para contradecirla o criticarla. Porque nosotros que somos hijos del siglo XXI, no queremos concluir lo que Schmitt concluye. Pero su argumento es muy cerrado y lógicamente fundamentado y nos cuesta escapar de esa lógica. Entonces, es más, nosotros tradicionalmente cuando hablamos de política con nuestros amigos, colegas, compañeros, parejas, familiares, etc., muchas veces expresamos en términos de amigos y enemigos. La culpa es de, ¿no? La culpa es de aquellos, de esos otros que amenazan la vida que yo quiero tener. Acá en Argentina, un país sumamente polarizado, el discurso amigo-enemigo es el pan de cada día. Abran cualquier diario y van a ver siempre la misma lógica discursiva. Escuchen cualquier debate, vean cualquier mesa de charla política. Está a flor de piel, porque es un pensamiento bastante intuitivo. Ojo que intuitivo no es igual a correcto, o no hay que cometer la falacia naturalista de que si es natural es bueno, si es natural es verdadero. No hay que cometer eso. Pero hay que entender que opera. Entonces, el River Boca, claro, sí es verdad, ese discurso está latente, claro, está operando. Entonces, tenemos que entender este discurso, claramente, si queremos estar de acuerdo o no de acuerdo. Hay que entender su lógica. Bueno, es lo que hace Chantal Mouffe, que eso lo vamos a ver el próximo viernes. Pero por ahora terminemos de entender a Schmitt, que no termina acá. Dice Schmitt que lo político es el Estado y el Estado es algo político. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una unidad suprema de organización, hay una única unidad de organización, esa unidad social que es el Estado, porque el Estado es el que puede ir a la guerra. El Estado es una guerra contra otra unidad política, contra otro Estado, contra otro enemigo. Como los grandes leviatanes que pensaba Hobbes, el leviatán lucha contra leviatanes, es esa misma lógica, ¿no? Pero la guerra, dice Schmitt, solo puede ser externa. Una guerra legítima solamente es externa. Hay una guerra si hay el Estado contra unidad política, contra una unidad que se presenta. Cuando, si encontramos, mejor dicho, una guerra interna, ¿no? El Estado contra un grupo interno,
lo que sucede es que se ha anulado o despolitizado la sociedad. La lucha, la guerra civil, por ejemplo, equivale a la ausencia del Estado. En la guerra civil los contendientes, ¿qué hacen? Luchan por controlar la unidad política. Cada uno de los grupos que están en la contienda son unidades políticas independientes que se presentan como dos estados en el mismo territorio, dos lógicas distintas de amigos y enemigos que hasta que no venza una, no hay unidad política en ese país. La guerra civil como tal no existe, porque la única forma de que exista una guerra civil es que reconozcamos que hay dos estados en el territorio. Pero en realidad tenemos dos grupos, dos unidades que quieren fundar el Estado. Entonces eso va a concluir en que se funden dos estados que van a estar en guerra constante o que una tome o controle totalmente a la otra. La posibilidad de guerra es vital para la existencia del Estado, dice Smith. La guerra aparece luego de que hemos definido una enemistad. Es la consecuencia de esta negación ontocívica, es el rechazo nacional hacia un ser distinto a nuestra comprensión nacional cívica. Es la realización extrema de la enemistad propuesta. En esta realización extrema de la enemistad propuesta, los adversarios se enfrentan abiertamente como tales, Estados Unidos versus China, por ejemplo. En ella se encuentra una honestidad, dice, ahí es donde está la honestidad política, donde nosotros reconocemos si somos amigos o enemigos. Podemos hacer negocios, todo lo que quieran, pero tenemos que saber quiénes son amigos y quiénes son enemigos. En ella misma, en esta confrontación, esta posibilidad de guerra, se presenta la capacidad que tiene el Estado de decidir. El Estado siempre tiene poder de decisión sobre nuestra vida. Puede disponer de nuestra vida para la lucha real. Es el Estado quien unifica a la población y es que nosotros tenemos que reconocer esta posibilidad, que tenemos que reconocer que si llegase a ocurrir la guerra, el Estado puede decidir sobre nosotros. Si la posibilidad del enemigo pasa de ser posibilidad a un acto concreto de lucha, el Estado puede determinar ir a la guerra porque se ha cumplido esa posibilidad. Dice Smith, pues es constitutivo del concepto de enemigo en el que el dominio de lo real se dé la eventualidad de una lucha. Tarde o temprano la lucha va a suceder. Y en este punto hay que hacer abstracción de todas las modificaciones en la técnica de la guerra y del armamento que al hilo del desarrollo histórico se han ido produciendo al azar. Las guerras son azarosas. Los conceptos de amigo, enemigo y lucha adquieren su sentido real por el hecho de que están y se mantienen en conexión con la posibilidad real de matar físicamente. Fíjense que es sumamente concreto, Smith. Todo esto tiene que ver con el elemento de supervivencia y de vida de cuerpo. No necesita ser nada cotidiano, no necesita ser nada normal, ni hace falta sentirlo como algo ideal o deseable, pero tiene desde luego que estar dado como posibilidad efectiva, que exista un otro, un enemigo, un estado que me puede matar. Solamente así el concepto enemigo ha de tener algún sentido. Si es que el concepto enemigo ha de tener sentido, tiene que existir la posibilidad efectiva, la posibilidad real de que me puedan matar físicamente. ¿Se va entendiendo? Buenísimo. Continuamos. El ejercicio cívico que norma o normatiza el Estado surge claramente de comprender esto que acabo de decir, de que eventualmente la guerra contra el enemigo ha de suceder. Tarde o temprano la guerra va a suceder. Todo antagonismo, toda oposición, en realidad se constituye como una oposición política. ¿Cuándo se constituye como una oposición política todo antagonismo u oposición? Cuando tiene la fuerza suficiente para agrupar a los individuos en categorías de amigos y enemigos.
Por eso necesita generar una experiencia intensa del antagonismo. Esta experiencia se puede alimentar desde cualquier ámbito humano, desde lo religioso, desde lo económico, desde lo moral, desde la idea de raza, desde lo cultural. Cada ámbito humano en sí mismo no tiene ningún significado. Nada de lo humano significa algo en sí mismo, no tiene sustancia. Tiene sustancia y sentido cuando permite ser usado para asociar a los humanos, es decir, crear amigos, y disociar a los humanos, es decir, crear enemigos. El arte, el pensamiento, el amor, nada de eso tiene sentido a menos que sirva para constituir la acción política, asociar y disasociar, amistad versus enemistad. Por lo tanto, la consecuencia es clara. La sustancia del Estado es esa fuerza que tiene de unidad y que se obtiene por el antagonismo. Un Estado que no logre unificar el grupo interno, que no logre representar al enemigo externo, es un Estado que no existe. El Estado que no logre decir cómo es el grupo interno y cómo es el grupo externo, cómo es el amigo, cómo es el enemigo, ese Estado no existe, es inexistente, pues se ve, dice Smith, automáticamente refutado en su existencia. No tiene identidad nacional que garantice la igualdad cívica, no tiene homogeneidad que garantice los mismos valores. Y esto se ve, esta anulación, esta antipolítica o esta despolitización del Estado y por lo tanto una falacia de Estado, se ve en todos los estados que promueven el pluralismo o el multiculturalismo, dice Smith. Claramente acá se ve una tendencia. No creo que sea necesario recalcarla. Todos estos estados pluralistas o multiculturalistas son entidades sociales que para Smith no logran constituirse en naciones. Y si no te constituís como nación, no te constituís con Estado. No sos un Estado en sí. Están destinadas a ser tomados por un grupo más fuerte que genere unidad y que genere un enemigo. Entonces el Estado tiene que tener una única cultura y una homogeneidad. Si tolera el pluralismo, si tolera el multiculturalismo, está destinado a que alguien tarde o temprano lo domine y le esfuerce a generar una unidad y una enemistad. Dice Carl Smith, está hablando del Estado pluralista en el párrafo anterior, por eso puse entre corchetes, porque si no era como poner mucho espacio de cita. Dice, el Estado pluralista ignora ese concepto central de toda teoría del Estado, que es el de lo político, y ni siquiera se ocupa de la posibilidad de que el pluralismo de las asociaciones pueda conducir a una unidad política de naturaleza federalista. Se queda pura y simplemente en un individualismo liberal, ya que en el fondo se limita a confrontar una asociación con otra, al servicio del individuo libre y de sus libres asociaciones, y confía la resolución de todo problema o conflicto a la decisión del individuo. Si vos confiás la resolución del conflicto al individuo, no sos una nación, no sos una unidad, no sos un país o un estado o una sociedad. Sos un conjunto de fuerzas que no están homogeneizadas. Y por lo tanto no tienen amigos y enemigos. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido. ¿Quieren que vaya más lento? ¿Quieren que hable a esta velocidad? Claro, no puede haber pluralismo en el Estado porque ¿cómo vas a crear la unidad, la homogeneidad? La verdadera igualdad no puede tolerar pluralidad, dice Smith. Todos pensar lo mismo, todos seguir lo mismo, todos actuar de una manera. Nada que ver con lo que yo expuse, vergüenza. No, para nada. Justamente lo que estábamos hablando, Natalia, teníamos una interpretación distinta del núcleo de Smith. No va por ese lado, justamente. Y la importancia es que vos decís que tenés unos fragmentos. Entonces ahí es donde es importante leer los fragmentos y analizarlos. Si querés, si no querés. No estás obligado, obviamente. No es una cuestión de, ahora tenés que hacerlo. No, para nada. O sea, yo te invité, podés hacerlo, no hacerlo. No te va a afectar en nada de la nota ni nada por el estilo. ¿No? Eso no te preocupes.
Dice Analia, pero al exterior sí, porque después va a decir que en el mundo no puede ser un solo estado sino múltiples. Claro, claro, por eso yo tomé el ejemplo de la lucha de los leviatanes de Hobbes, ¿no? La verdadera guerra es entre estados. Hay distintos estados. Ya del hecho de que tenés un amigo y un enemigo, hay una pluralidad o una multiplicidad. Sigue diciendo Smith. En consecuencia, el Estado tiene dos funciones. Por un lado, produce adentro de sí mismo y en un territorio la paz. Crea la pacificación completa. Procura paz, seguridad y orden. Claro, ¿cómo no va a haber paz si somos todos iguales y ordenados? Por otro lado, produce una condición de unidad que es esencialmente política, que es la guerra. ¿Qué le es más inherente al Estado que el famoso derecho romano del Imperium, el ius belli, el derecho a la guerra, el derecho de declarar guerra, la posibilidad real de, llegado el caso, determinar por propia decisión quién es el enemigo y cómo hemos de combatirlo? Porque no es necesario combatir el término de la guerra en armas. Esas son cuestiones técnicas, dice Schmidt. Puedo combatir cooptando sus recursos, sacando elementos, impedirle los pasos, cortarle el agua, lo que sea. Para cumplir sus funciones, el Estado, por lo tanto, debe disponer abiertamente la vida de los ciudadanos. Lo que hemos dicho, que la comunidad civil está por arriba del individuo privado. Y cualquier modelo que ponga por arriba al individuo privado sobre la comunidad civil, lo único que hace es despolitizar el Estado, anular el Estado, cancelar el Estado. Entonces, el Estado debe disponer de la vida de los individuos. ¿Para qué? Porque el enemigo es algo real. Y es una posibilidad real del combate. Entonces tenemos que tener en cuenta que tarde o temprano vidas se van a perder para poder mantener la unidad civil. Mientras un pueblo exista políticamente, tendrá que decidir por sí mismo, aunque no sea más que en el caso extremo, quién es el amigo y el enemigo. Fíjense que Smith todo el tiempo juega con eso. Todo el tiempo dice, tendrá que decidir si, llegado el caso, en el caso más extremo, tarde o temprano hay que determinar quién es amigo y quién es enemigo. La guerra no es un programa político. La guerra no es una estructura gubernamental. La guerra no es una consolidación de una ideología por sobre otra ideología. La guerra sencillamente es disponer de tus hombres que combatan a matar y que puedan ser matados. Es una muerte física infligida a otros seres humanos que casualmente están del lado del enemigo. El sentido de la guerra es totalmente existencial. Si no matamos al enemigo, perecemos nosotros, perece nuestra comunidad civil. Es claramente ontológico existencial. Lo político bajado a un realismo ontológico. Por eso yo digo de que se nota claramente un pensamiento intuitivo, porque uno siente esa lógica. Puede ser una mala lógica, puede ser una mala percepción de la realidad, pero la masa del grupo no tiene tiempo de evaluar eso. Tiene que tener de forma clara quién es el enemigo y cómo combatirlo. No darle trabajo, por ejemplo, a la gente que representa al enemigo es una buena forma de combatir al enemigo. Que no prospere. Dice Smith, en ello estriba la esencia de su existencia política. Si no posee ya capacidad o voluntad de tomar tal decisión, deja de existir políticamente. Si se deja decir por un extraño quién es el enemigo y contra quién debe o no debe combatir, es que ya no es un No pueblo... estoy escuchando, profe. ¿Hola? 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 Profe, no se le escuchó nada. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perdón, ¿hasta dónde escucharon? ¿Hasta dónde escucharon? Ahora sí se escucha bien. Pero ¿hasta dónde escucharon? Así vuelvo para atrás. Cuando empezó a leer la cita, ahí Ah, lo bueno. dejé de escuchar. Buenísimo, fue apenas leer. Buenísimo, buenísimo. Me asusté. Digo, estoy súper inspirado así. Estoy así como, ya, pum, pam, pum, te tiro conceptos, picha, picha, picha. En eso estriban y ahí está. Al menos yo Yo lo también lo escuché escuché hasta ahí. No sé vos Bueno, lo leo de vuelta, Antes de leerlo, ¿me están entendiendo? ¿Están entendiendo la postura de Schmidt?
La lectura de Schmitt. ¿Se entiende? Sí, dice. Ok, buenísimo. Entonces, en ello estriba la esencia de su existencia política. Si no posee esa capacidad o voluntad de tomar tal decisión, deja de existir políticamente. Si se deja decir por un extraño quién es el enemigo y contra quién debe o contra quién no debe combatir, es que ya no es un pueblo políticamente libre, sino que está integrado en o está sometido a otro sistema político. El sentido de una guerra no está en que se la haga por ideales o según normas jurídicas, sino que se la haga contra un enemigo real. Todo enturbiamiento de esta categoría amigo-enemigo se explica únicamente con el resultado de haberla confundido con abstracciones o con normas de algún tipo. Todo está ahí, en esta condición que se ha absorbido todo. Es como un agujero negro. Todo entra acá, ni siquiera la luz escapa. Entonces dice Schmitt, este sentido existencial, ontológico de la guerra, proviene de lo siguiente. Si existe esta unidad política, es porque están existiendo otras unidades políticas. Y cada una de estas otras unidades políticas son potencialmente peligrosas para la continuidad de la comunidad civil. Esta cuestión que yo le había dicho, la comprensión limitada de lo otro y de sí, y esta condición de proyectar intenciones y acciones en el otro. Basta para que exista un Estado, para que exista otro Estado, pues la existencia siempre es antagónica, amigo versus enemigo. Luego, como bien decía, creo que Gisela hace un ratito, no puede haber un Estado mundial, no se puede crear el cosmopolitismo o una unión de Estados como quiere Kant, porque no hay forma de que se organice políticamente toda la humanidad, porque la organización política es una organización antagónica, de amigos versus enemigos. Todo Estado encima que combate lo hace en nombre de la humanidad. Cada Estado dice que representa a la humanidad. Entonces, no se trata de una guerra de la humanidad, sino de una guerra en la que un determinado Estado pretende apropiarse del humano en frente de su adversario que lo considera contrahumano, inhumano, antihumano. Algo que no soy yo. Y yo represento a los humanos. Por eso puedo ser cruel con los otros. El concepto de la humanidad excluye el del enemigo, pues ni siquiera el enemigo deja de ser hombres. De modo que no hay aquí ninguna distinción específica. El que se hagan guerras en nombre de la humanidad no refuta esta verdad elemental, sino que posee meramente un sentido político particularmente intenso. Cuando un Estado combate a su enemigo político en nombre de la humanidad, no se trata de una guerra de la humanidad, sino de una guerra en la que un determinado Estado pretende apropiarse de un concepto universal frente a su adversario. Podemos hacer guerra por la humanidad, pero también podemos hacer guerra por la paz, ¿no? Por ejemplo, con el fin de identificarse con él a costa del adversario. Del mismo modo que se puede hacer un mal uso de la paz, del progreso, de la civilización, con el fin de reivindicarlos para uno mismo, negándoselos al enemigo. La humanidad resulta ser un instrumento de lo más útil para expansiones imperialistas y en su forma ético-humanitaria constituye un vehículo específico de imperialismo económico. Genial, ¿no? Dice Analía, me recuerda a la bandera yankee, ellos declaran la guerra en nombre de la humanidad, Estados Unidos, tal cual. Bueno, fíjense, ahí están. Bueno, lo están entendiendo. ¿Y todo esto para qué es? Para un riesgo, para el vaciamiento de lo político. Y acá está la situación donde Natalia y yo nos paramos en veredas del frente, ¿no? Por lo que entiendo, Natalia, hasta aquí estaríamos como de acuerdo, pero aquí se hace como una bifurcación. Miedo, dice. No hay que tener miedo. El control del Estado, para Schmitt, no está en las manos de los ciudadanos. La comunidad cívica se representa en el funcionamiento normal de las instituciones del Estado. Por ejemplo, mantener la paz de manera interna, que las leyes funcionen, que se vigilen las normas.
Entonces está en las manos del soberano, quien ante una situación excepcional, ante una contingencia no prevista jurídicamente, puede, ante esta eventualidad que no se plantea en la Constitución, que se genere un conflicto en grupos de amigos y enemigos, tomar una decisión extrajurídica para solucionar. Por ejemplo, restaurando el orden quebrado o implementando un nuevo orden. Cuando hay una crisis, el soberano, el que puede determinar el estado de excepción, quién está fuera y quién está dentro, puede hacer este elemento de lo extrajurídico. Todo lo que produzca un momento de indecisión es un vaciamiento del sentido político. Opera prácticamente para Schmitt como una acción antipolítica. Todo colectivo político que promueva lo dilatado, la imposibilidad de definirse, construye sujetos o subjetividades antipolíticas. Rechaza las resoluciones porque concibe que las resoluciones son una afrenta, son una amenaza. La dilación, lo diferido, la espera es un mecanismo de lo antipolítico para anular al orden político. Ante la crisis, ¿qué se dice? Es necesario no hacer nada. Ante la representación del problema, se dice no tenemos que representarnos el problema, porque representar el problema es ya tomar una posición. Es necesario aplazar indefinidamente, que el problema se disuelva en lo irresoluto. La fluidez es útil para la estética y la economía, pero no para la política, dice Schmitt con un humor un poco macabro. El nunca tomar decisiones conlleva a nunca tomar una norma. Dicen al día, me suena el argumento de dictadura, puede ser. Pues sí, las dictaduras dicen hay que actuar ya y ahora. En ese sentido, sí. Pero acá está apuntando claramente a una crítica hacia un modelo de gobierno. Va a decir que existen dos formas históricas de vaciamiento de lo político. Una antigua y original, que es el romanticismo. La primera subjetividad antipolítica es la romántica. Se caracteriza ¿por qué? Porque considera que el mundo es algo ocasional, solo tenemos sentido de nuestras vidas personales, solo existe el mundo que yo experimento. Entonces, la subjetividad romántica, todo que es acontecimiento histórico como una guerra o una hambruna, le es indiferente. Más allá de lo grave o lo superficial que pueda suceder, es exactamente lo mismo. Tiene el mismo peso en términos románticos una guerra mundial que un desengaño amoroso. Porque lo que importa no es el hecho, sino cómo me afecta a mí. Si me afecta fuertemente, más fuerte un desengaño amoroso que la guerra mundial, tiene mayor gravedad el desengaño amoroso. Esto en realidad es una forma de indiferencia ante el mundo como comunidad. Una indiferencia que te vuelve inútil ante todo intento de responsabilidad política. No es que el romántico deja que otros decidan por él, sino que impide que se tomen decisiones. Hace que juguemos las emociones sobre lo que sucede, por lo tanto nos paraliza. Analizar todas las emociones de todos los individuos dilata la toma de decisión sobre lo real. Lo que hacen los románticos, dice Schmitt, es que reprimen la realidad por una utopía donde nadie se ofenda, nadie sienta dolor, nadie experimente las cosas. Básicamente anulan lo posible y lo finito con ideas de lo imposible y de lo infinito. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo nos sentimos todos? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Ese romanticismo lo identifico con el egoísmo, dice Analía. Me importa solo lo que me importa a mí. Claramente, eso es lo que está señalando Schmitt, es la crítica que está haciendo de ese tipo de egoísmo que pone por arriba al individuo sobre la comunidad civil. Que está arriba el individuo, debajo de la comunidad civil. Y otra forma de vaciamiento político, y acá es donde está más, donde yo sería la vereda enfrente con Natalia, que yo entiendo que Schmitt comprende que el liberalismo es una subjetividad antipolítica. ¿Por qué? Porque se caracteriza por neutralizar las decisiones, utiliza herramientas jurídicas para mantener los intereses de los individuos por sobre cualquier interés colectivo. De esa manera, protegiendo las decisiones individuales y anulando la decisión colectiva, disuelve el proceso de toma de decisión estatal, civil, común, política. La subjetividad liberal para Schmitt
es lo que yo entiendo, es incapaz de pensar en el contexto en el que están. No puede ver el caos político, no puede ver una toma de decisiones. Y su incapacidad, ¿de dónde proviene? De que no puede confiar en el Estado. Ningún liberal va a confiar en el Estado. Siempre va a discutir el estatuto, siempre va a creer que lo quieren dominar o controlar, que le quieren coartar su libertad. Son escépticos de la norma, siempre quieren la certeza. Siempre quieren discutir sobre cuál es el estatuto del poder que hace esta ley, del humano que se promueve, de los planes que se tienen, de los intereses que se establecen, de lo oculto, de lo velado. Por lo tanto, no se puede decidir el estado de amigo y enemigo. Y aquí, Natalia, te abro la puerta, si quieres, para que vos me digas tu contralectura a eso. ¿Suena paranoia? Y sí, claramente, claramente. No sé, Nati, que si querés decir algo. Comparto lo que se me viene a la cabeza antes que se me vaya. Una de las cosas que compartí es que decíamos que el Estado tiene esta unidad política para definir lo que es amigo y enemigo. En cambio, el liberalismo no. Lo que no tiene para mí el liberalismo es esta unidad política legitimizada, digamos. Pero para mí sí hay una unidad política porque, como dije más temprano, este individuo es un sujeto social, no es un solo individuo concreto el que defiende la postura liberalista, sino que es un conjunto de individuos que defienden los derechos individuales. Entonces hay una unidad política, aunque no legitimada como la unidad política estatal. Bueno, algunos párrafos que marqué en la página 69 dicen, cuando se descubrió hasta qué punto poseen importancia política las asociaciones económicas dentro del Estado, y se advirtió en particular la expansión de los sindicatos, constatando que contra su instrumento de poder político, la huelga, las leyes del Estado resultaban un tanto impotentes. Se proclamó con alguna precipitación la muerte y el final del Estado. Como que el Estado puede percibir cómo tambalea su poder y su unidad política al poder ver la predominancia de la fuerza de estas asociaciones. Después, bueno, otros usted ya los leyó, que bueno, yo haría como esta diferencia de cómo se entiende el individuo. ¿Me decís la página 79 del PDF? 69. Ah, 69. Sí. Para que quede ahí grabada en la imagen. Que sepan que Natalia no miente, que tiene textos ahí que... No, es importante la cita. Bien, dale, ahí está, ahí la encontré. Ahí dice cuando se descubrió, ajá. ¿Y qué otro fragmento tenés? O si querés compartir. Bueno, otro lo leyó recién, página 73-74, que decía, confía en la resolución de todo problema o conflicto a la decisión del individuo, que es la crítica que hace Schmitt, pero ya que él se basa en un realismo ontológico, creo que este individuo no es un ser humano concreto, sino que es un conjunto de hombres los que defienden o promueven los derechos individuales. O sea, ¿En qué parte? la decisión no estaría en la página 72-73 dijiste. 73-74. Ah. Eso lo citó usted. Esta teoría pluralista del Yo Estado. también lo había marcado. ¿Acá? Sí, exacto. Al final de ese párrafo termina decisión del individuo. Ajá. Que esa es la crítica que hace Smith al liberalismo. Bien, perfecto. A la teoría pluralista. Muy bien, buenísimo. Eh, ¿Y qué otro y tenías? después, Buenísimo, buenísimo. sí,
En la página 73 73, bien. hay un párrafo que comienza diciendo, este es el pluralismo de esta teoría del Estado. Hay, ajá. Este es el pluralismo de esta teoría del Estado que vuelca toda su agudeza crítica contra las viejas hipertrofias del Estado, contra su majestad y su personalidad, contra su monopolio de la unidad suprema, que deja en penumbra qué es entonces lo que todavía puede considerarse la unidad política. Me parece que lo que pone en conflicto no es el poder político, sino la unidad política forjada únicamente en el Estado. Mm. Y usted en un momento había dicho que se desaparece la unidad política estatal cuando hay un conflicto interno entre asociaciones políticas. Sí. Eh, pero aunque sea un conflicto entre dos asociaciones, se entiende que es un conflicto político, Bien. aunque no sea tenés, entre el Estado y una asociación. ¿Tenés alguna parte de un texto para fundamentar eso? No me acuerdo si era en la parte de cuando usted mencionó la guerra civil, Sí, que no existe o no es posible la guerra civil, no se puede entender la guerra civil porque no es política. Claro. Pero no sé, no me acuerdo qué página está. Bueno, dime cómo lo interpretás vos. Eh, Eso, digamos que por más de que no haya un Estado que rivaliza, digamos, con una asociación y sea una lucha entre dos asociaciones, no deja de ser una lucha política, porque ambas asociaciones tienen la fuerza necesaria para encontrar una asociación al otro como enemigo, rivalizar y organizarse como tal. Claro, pero ahí es donde yo creo que a ver, hay un punto ahí. Pasa que la fuerza como tal de unidad se establece una vez, o sea, se establece una vez que define un orden jurídico. Es decir, que surge el Estado, cuando surge el Estado-Nación. Por lo tanto, como tenemos dos fuerzas que no pueden constituir un Estado-Nación, no existe un conflicto político. Existe un conflicto, sí, pero no en términos políticos. Por lo tanto, no puede ser una guerra civil. O sea, decimos guerra civil en realidad a la lucha por constituir una unidad política, entiéndase como un Estado-nación, un orden jurídico establecido, constituido, o sea, mediante la Constitución, ¿no? Yo entiendo que el problema está ahí, que la unidad, la unificación, necesita o requiere un orden jurídico. Entonces, también nos encontramos, por lo tanto, que hay una dificultad para el liberalismo, porque el liberalismo no va a hacer normas que unifiquen, sino que va a hacer normas que impidan que el Estado pueda unificar. Entonces, veo tanto en esta demanda jurídica legal la dificultad para poder incorporar tanto a la guerra civil como un conflicto político, como el liberalismo eh, como un valor de amistad o de enemistad, ¿no? Entiendo lo que vos decís, me cuesta ver cómo se puede resolver ese punto del orden jurídico de las normas constitutivas, porque estos revolucionarios o esta gente de guerra civil no pueden crear leyes, o no pueden crear leyes que operen para todos. A lo sumo pueden crear códigos de conducta para su grupo, pero no que genere una condición de amigo y enemigo. En base a lo que nos dice Smith. O sea, Mouffe va a decir totalmente lo contrario, va a ir justamente a los subgrupos. No sé qué pensás respecto a eso, Natalia.
No sé, me quedé pensando en el tema esto de lo jurídico, que creo que tal vez el liberalismo propone eh, otras leyes distintas, que no significa que dejen de tener unidad, lo que no tienen es como legitimidad en la unidad política del Estado. Pero ¿cómo lográs una ley sin aprobación del Estado? Claro, por eso es una asociación contra el Estado. Pero ahí está el tema. Una asociación contra el Estado es como pensar una sociedad fuera del Estado. Y lo que dice Smith que no hay sociedades fuera del Estado. Y no, porque no le conviene. Ah, bueno, bueno. O sea, eso ya son dos chirolas aparte. Bueno, pero es obvio que él va a legitimar la unidad política únicamente en el Estado porque no le conviene difuminar, digamos, el límite y su relación con otras asociaciones sociales. Es verdad, no le conviene reconocer legítima a otra cosa que no sea el Estado. La pregunta es si nuestros conceptos de ciudadanía admiten otra forma de legitimidad que no sea el Estado. Porque si admitiesen otra forma de legitimidad que no sea el Estado, bueno, entonces tendría sentido pensar en otras asociaciones como el liberalismo o las propias guerras civiles. Pero si no admite, si no se piensa, si no se puede pensar al ciudadano fuera del Estado, por ejemplo, si es imposible poder definir, crear o constituir un ciudadano del mundo, claramente Schmidt va a tener la de ganar ahí, ¿no? Por lo menos su argumento, por más que le convenga ganar, no sé a quién no le conviene ganar, pero se entiende ahí. El, igual creo que queda claro tu posición y la mía respecto a este punto en particular. No sé si vos querés agregar algo más o termino con explicar un poco este elemento o esta situación eh, de Smith. No, creo que es interesante ver cómo se entienden algunos términos, porque, por ejemplo, cuando indagaban esto del liberalismo y de que defiende como dos principios, uno económico y otro espiritual propio del tiempo de la Ilustración, eh, de alguna manera este oponerse al Estado no significa oponerse eh, a cualquier tipo de gobierno, sino que de alguna manera en esa oposición plantean otras formas de gobierno. Eh, o sea, sería paradójico ir contra toda forma de gobierno sin presentar el mismo liberalismo una forma de gobierno que, por lo que entiendo, es la defensa de los derechos individuales. Esa propuesta implica una forma de gobierno que va contra, entiendo yo, lo que propone este Estado, que es el enemigo para el liberalismo, y que no le conviene la propuesta de, de los liberales. Pero me parece como interesante, digamos, ver cómo entiende el autor esos distintos términos, como esa unidad política únicamente legitimada desde el Estado, cómo entiende esto del individuo, que no es una única persona concreta, es un conjunto de hombres que defienden los derechos individuales. Es obvio que no, una sola persona no va a ir contra el Estado. Eh, pero bueno, es No sé qué piensan tus demás compañeros al respecto. Si es que piensan algo. Bueno, estaba esperando. Em, Justo le estaba por citar que había una parte en la página 89 donde habla con respecto a la posición con el liberalismo y creo que la crítica, o al menos eso interpreté, eh, es que parte de que cree que los hombres sin la presencia del Estado pueden regularse. Entonces coloca por encima los intereses sociales por encima de los estatales. Y entiendo que Smith supone que no, porque el hombre es hostil por en frente de otro hombre, entonces necesitas regularse por el Estado. Entonces creo que es esa la crítica que le hace al liberalismo y bueno, que no ofrece esa frontera
clara de decir, a ver, quién es el amigo y el enemigo, porque claramente él está desde ese lugar, en ese ángulo en el que necesita ver esa frontera. Y el liberalismo diría, no, bueno, a ver, acá somos todos amigos y no hay enemigos, sí hay intereses que pueden encontrarse, pero no hay amigos enemigos. Entonces creo que ahí es el choque, o al menos es lo que yo entiendo. Bueno, en esa página habla sobre esto del el Estado al servicio de la sociedad. En esta que decís vos, acá ya parte de teorías de construcciones que presuponen que el hombre es bueno y las formas ya anunciadas son liberales y se orientan polémicamente contra la injerencia del Estado sin por ser propiamente anarquistas, esta parte, o el radicalismo hostil al Estado crece. Esta es la página 89. ¿No? ¿Sí? Si está hablando Analia, no te estoy escuchando. No, Ay, no, perdón, estaba está. muteada. Mm, Sí, es ese párrafo a la mitad, a la mitad. ahí donde dice los liberales, en cambio, sí, sí, Bien. para los liberales, en cambio, la bondad del hombre no es otra cosa que un argumento cuya, ahí. Buenísimo. Genial. ¿Y los demás? ¿Tienen alguna opinión al respecto sobre el mini debate del concepto y el lugar del liberalismo en Smith? Creo que también hay parte de una unidad política en el Estado, pero ¿quién legitimó ese poder en el Estado? Los mismos individuos. Dice Cisela, en mi caso, profe, no puedo aportar nada porque todavía no leo el texto porque estuve concentrado en el texto. Bien. Los mismos individuos. Natalia se ha puesto en modo defensor del liberalismo radical. Está muy bien, está muy bien. Defienda su argumento. El contraargumento es, la única forma de que los individuos fundan un orden jurídico es que puedan reconocer un enemigo, y eso es solamente mediante grupos, no mediante individuos. Pero continuemos porque ya es tarde. Pero bueno, por lo menos pudimos lugar a que se escuchen las dos perspectivas. Dependerá de ustedes argumentar y posicionarse. De alguna manera, el vaciamiento político proviene de dos clases de personas o dos clases de individuos. Una clase la que llama Schmitt la discutidora y una clase que llama Schmitt la pluralista. La clase discutidora es mediante la eterna discusión disuelve toda oportunidad de tomar una decisión porque considera el tiempo como una variante relevante. Por lo tanto, el claro ejemplo de la clase discutidora es liberal. Ni afirma ni niega, solo distingue. Distingue conceptos, nociones, ideas, precisiones, etc. Por lo tanto, nunca enfrenta la situación, no quiere enfrentarse ni siquiera a la lucha, quiere discutir todos los aspectos. El ejemplo que tiene claro Smith de este modelo es el parlamentarismo. Cualquier parlamento tiene su sentido en la discusión que allí se realiza. Supone que el libre intercambio de opiniones podrá producir espontáneamente la armonía, que discutir es negociar. Por lo que no se persigue la voluntad de justicia, se persigue la conveniencia. ¿Dónde hay que ir a luchar? Dice. Mientras, por otro lado, tenemos la clase pluralista, que trivializa el poder estatal. Se dice que el Estado es una institución social más. El Estado tiene el mismo peso que la familia, el mismo peso que la iglesia, el mismo peso que el sindicato. Por lo tanto, se neutraliza su capacidad de crear la igualdad cívica. No existe una instancia última de decisión. Las decisiones se cambian en distintos niveles institucionales, según los intereses, según las afinidades de los individuos. Se quiebra la idea y lo necesario de que el Estado es la voluntad única de la sociedad civil. Entonces,
Yo tengo la siguiente cita. La teoría sistemática del liberalismo se refiere casi exclusivamente a la lucha política interna contra el poder del Estado y aporta toda una serie de métodos para inhibirlo y controlar ese poder al servicio de la protección de la libertad individual y de la propiedad privada. Se trata de convertir el Estado en un compromiso, a sus instituciones en válvulas en particular, de contraponer monarquía, democracia y viceversa con el fin de establecer un contrapeso. La única función del liberalismo es luchar contra el Estado, no contra el enemigo. Entonces, en ese sentido, es antipolítico. Y a mí me hace acordar un poco esta reflexión la que aparece en el Leviatán de Hobbes, en el capítulo 13. La naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que por lo que respecta a la fuerza corporal, el más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte. La prudencia no es sino experiencia. De esta igualdad, la humana, en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de los fines. Esta es la causa de que si dos hombres desean la misma cosa y en modo alguno pueden disfrutarla ambos, se vuelvan enemigos. Dada esta situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que un hombre se proteja a sí mismo como la anticipación. De este modo yo veo acá que Hobbes tiene también esta lógica. El liberalismo quiere discutir todo para anticiparse al conflicto. Pero no hay forma jamás de anular, porque si el liberalismo puede pactar todo lo que vos quieras, pero si hay una cosa que no pueden disfrutarlo ambos, se va a producir la situación en enemigos-amigos, por más que uno quiera establecer otro orden jurídico. Nati dice, ¿no hace el Estado lo mismo con con los individuos? ¿Respecto a qué? Para ejercer el control con respecto a la cita que leyó recién. ¿La anterior? Sí. Se trata de convertir al Estado en un compromiso y sus instituciones en válvulas y en particular de contraponer monarquía, democracia y viceversa con el fin de establecer un contrapeso. El Estado no se quiere convertir en una monarquía o una democracia, quiere garantizar la igualdad civil. Lo que hace el liberalismo es decir que a veces el Estado es democrático, a veces una monarquía, siempre de forma que pueda ser un contrapeso. Y utiliza las instituciones como válvulas para garantizar eso, para convertir ese Estado como un compromiso a cada individuo. Pero el Estado no es un compromiso al individuo, el Estado es un compromiso al grupo de amigos. Porque el Estado puede disponer de tu vida para matarte. Tu vida particular no importa. No importa tu vida particular. Porque tu vida puede ser matada. No interesa la vida del grupo. Perdón, ¿qué decías, Nati? No escucho. No, terminé la oración. Esto, que sigue entendiendo el individuo como un solo hombre, digamos. Es que el liberalismo defiende eso. El liberalismo defiende al individuo como un solo hombre. Claro, pero no es un solo hombre el que defiende los derechos individuales. Claro, y frente a eso el Estado va a decir, bueno, como no es un solo hombre, necesitamos agruparlos. Ese bien de no quiero discutir más o bien de de acepté la idea. Bien de que estoy cansada porque son 18:54. No, de que al ser un grupo de hombres, y no es que el Estado lucha contra un solo individuo, bueno, es que es al Pepe, es más de lo mismo, de lo que venía diciendo antes. Bueno, eso es lo que yo tenía para hablar sobre Schmidt. No sé si queda alguna pregunta, si se comprendió, si hay un interrogante, un insulto, un comentario, un color.
Más allá no sé, desde dónde se pueda posicionar cada uno, me pareció interesante esto que se diera lugar a debatir y desde argumentos puntuales, digamos. Dice Analía que está interesante el debate. Mariano, me pareció interesante la cuestión estatal versus liberal. Bueno, Natalia, ¿también te gustó la idea de debatir algo? Acá siempre el debate está abierto. Bueno, concluimos por hoy entonces. ¿Les parece? Profe, yo me tengo que retirar muy interesante de la clase. Sí, ya igual termina todo, así que cerramos. Que terminen bien su jornada. Que tengan un lindo fin de semana. Muy bien, adiós. Bueno, profe, nos Chao, vemos. profe, buen fin de. Saludos. Saludos a todos. Saludos.